El eco de las palabras de mi padre era una cicatriz en mi memoria, una advertencia grabada a fuego lento a lo largo de los años. Sofía, escúchame bien, mija. Jamás, por lo que más quieras en esta vida, vayas a tomar la carretera libre a Tepic. Ni de día, y mucho menos de noche. Hay deudas que no se pagan con dinero, y en esa carretera, el diablo sale a cobrar. Ricardo, mi viejo, mi compañero de 50 años, no era un hombre de supersticiones vanas. Era un hombre de campo, de manos curtidas y fe sencilla, pero en su voz, cada vez que mencionaba ese tramo de asfalto, se asomaba un terror primitivo, un miedo tan real que erizaba la piel. Lo dijo el día que nos casamos, lo repitió cuando nació Mateo, nuestro primer hijo, y me lo gritó con la última fuerza que le quedaba en el pecho, en su lecho de muerte, mientras yo le sostenía la mano, fría como el mármol. Júramelo, Sofía. Júrame que nunca irás por ahí. Y yo se lo juré, con los ojos anegados en lágrimas y el corazón hecho un nudo, sin entender la raíz de tanto espanto, pero respetando su última voluntad como el evangelio que había sido su vida para mí. Durante 2 años, cumplí mi promesa. 2 años en los que su ausencia se sentía como un hueco en el lado derecho de la cama, como un silencio perpetuo en la mesa del desayuno. Me dediqué a mis plantas, a mis nietos cuando venían de visita desde Houston, y a administrar el pequeño patrimonio que Ricardo había construido con sudor y una inteligencia financiera admirable. Él siempre decía que el dinero no era la meta, sino la herramienta para proteger a la familia, y nos había dejado bien protegidos. Una casa bonita en Guadalajara, unas rentas que nos daban para vivir sin apuros y una cuenta de inversión que, según él, era para las verdaderas emergencias. Yo vivía mi viudez con la serena resignación de quien ha amado bien y ha sido bien amada, aferrada a los recuerdos y a las rutinas. Pero la vida, esa vieja astuta, siempre tiene una manera de poner a prueba hasta los juramentos más sagrados. Y mi prueba llegó en forma de una llamada telefónica a las 11 de la noche. Era Mateo, mi hijo. Su voz, usualmente tan llena de esa confianza que a veces rayaba en la arrogancia, era un hilo tembloroso de pánico. Mamá, mamá, necesito ayuda. Estoy en Tepic. Las cosas se salieron de control. El corazón de una madre tiene un sismógrafo propio, uno que detecta el peligro a kilómetros de distancia. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Mateo, mi muchacho brillante, el que se había graduado con honores y siempre hablaba de expandir el negocio familiar, había invertido una parte considerable de la herencia de su padre en un proyecto de aguacates de exportación. Un negocio, según él, infalible. Se había asociado con un tal Armando Vargas, un hombre que conocí una sola vez en una comida y que no me dio buena espina. Llegó conduciendo un BMW último modelo, ostentando un reloj que costaba más que mi coche, y hablando de millones como si fueran centavos. Ricardo me había enseñado a desconfiar de la gente que hacía mucho ruido con el dinero. El que tiene lana de verdad, no la presume, la invierte en silencio, solía decir. Pero Mateo, deslumbrado por las promesas de riqueza rápida, no escuchó. Ahora, al otro lado de la línea, el castillo de naipes se había derrumbado. Vargas lo había estafado. No solo había perdido la inversión, sino que lo había enredado en deudas con gente peligrosa, firmando pagarés a su nombre. Le habían dado un ultimátum. O pagaba $500,000 en 48 horas, o las consecuencias serían para él y su familia. Mi familia. Voy para allá, mijo, le dije, la decisión formándose en mi mente con la claridad del relámpago. No, mamá, por favor, no vengas. Es peligroso. Solo necesito el dinero. Te paso un número de cuenta. Por favor. Pero yo no era una mujer de mandar dinero y rezar. Era una mujer de acción. Una leona que, a mis 68 años, todavía sentía el instinto de proteger a sus cachorros con garras y dientes. El dinero era lo de menos. La cuenta de emergencias podía cubrirlo. Pero el miedo en la voz de mi hijo, la humillación, la desesperación, eso no se curaba con una transferencia bancaria. Eso requería el abrazo de una madre, la certeza de que no estaba solo. Colgué el teléfono, y mi mirada se cruzó con el retrato de Ricardo que colgaba en la sala. Su rostro serio, sus ojos profundos pareciendo juzgarme. Perdóname, mi amor.
Susurré al aire. Pero es Mateo. Es nuestro hijo. Y una madre hace lo que tiene que hacer. No había tiempo para vuelos, para esperar al amanecer. La urgencia era un látigo en mi espalda. Miré el reloj. Las 11:15 p.m. El GPS me daba dos opciones para llegar a Tepic. La autopista de cuota, más larga pero segura, o la carretera libre, la que atravesaba la sierra, la que Ricardo me había prohibido. La ruta prohibida era casi 1 hora y media más corta, 1 hora y media que, en la situación de Mateo, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. La decisión, aunque me desgarraba el alma, ya estaba tomada. Iba a romper mi juramento. Iba a tomar la carretera de Tepic. Subí a mi camioneta, una vieja pero confiable Ford Explorer que Ricardo cuidaba como a un tesoro. En la guantera, junto a los papeles del seguro, guardaba una pequeña medalla de San Benito que él mismo había puesto ahí. La apreté en mi mano, hasta que el metal se clavó en mi palma. El motor cobró vida con un rugido familiar, un sonido que me había acompañado en incontables viajes al mercado, a la escuela de los niños, a vacaciones en la playa. Pero este viaje era diferente. Este se sentía como un descenso a un territorio desconocido y prohibido. Al salir a la avenida, una parte de mí gritaba que diera la vuelta, que tomara la autopista, que obedeciera la última voluntad del hombre que amaba. Pero la imagen del rostro asustado de Mateo, un rostro que solo podía imaginar a través del teléfono, era más fuerte. Conduje por la ciudad dormida, un fantasma de metal y angustia. Dejé atrás las últimas luces del periférico y me enfilé hacia la oscuridad, hacia la boca del lobo que era la carretera federal número 15, la libre a Tepic. El letrero verde y blanco que anunciaba la desviación pareció burlarse de mí en la penumbra. Perdóname, Ricardo. Repetí, como un mantra, como una oración. Perdóname. El asfalto se extendía frente a mí, una cinta negra y solitaria que serpenteaba hacia las montañas, y yo me adentré en ella, sintiendo que no solo estaba desobedeciendo a mi esposo, sino que estaba desafiando a un destino oscuro que él, de alguna manera, había conocido y temido. El reloj del tablero marcaba las 12:30 a.m. La noche apenas comenzaba. El silencio dentro de la camioneta era denso, pesado, solo roto por el zumbido monótono del motor y el ocasional crujido de las llantas sobre el asfalto irregular. A medida que me alejaba de la civilización, la oscuridad se volvía más absoluta, una tinta negra que devoraba la luz de mis faros a unos pocos metros de distancia. Los árboles a los lados del camino parecían fantasmas con los brazos extendidos, sus sombras danzando en un ballet macabro. Cada curva era un salto de fe. Mi mente, un torbellino de pensamientos, no dejaba de reproducir las palabras de Ricardo. ¿Qué había en esta carretera que le causaba tanto pavor? ¿Había sido testigo de algún accidente terrible? ¿O era algo más? ¿Algo que la lógica no podía explicar? Recordé una vez, muchos años atrás, cuando Mateo era apenas un niño. Habíamos planeado un viaje a San Blas y, por error, tomé esta misma desviación. Ricardo, que usual era la calma personificada, se puso pálido. Me gritó con una furia que nunca antes le había visto. Me ordenó que me detuviera y diera la vuelta de inmediato. Por esta carretera no, Sofía. Nunca. Su reacción fue tan desproporcionada que me asustó. Nunca volvimos a hablar del tema, pero la intensidad de su miedo se quedó conmigo para siempre. Mientras conducía, mis manos aferradas al volante, intenté razonar conmigo misma. Eran solo cuentos de viejos, supersticiones de pueblo. La carretera era peligrosa, sí, mal iluminada, llena de curvas cerradas y sin acotamiento. Seguramente a eso se refería mi esposo. Un miedo práctico, el de un hombre prudente. Pero por más que intentaba convencerme, una sensación de inquietud se negaba a abandonarme. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una tristeza antigua, de un lamento silencioso. Pensé en mi hijo, en su ingenuidad. Siempre había sido un soñador, con la cabeza llena de planes grandiosos. Yo admiraba su ambición, pero temía su falta de malicia. El mundo está lleno de lobos como ese tal Armando Vargas, lobos vestidos con trajes caros y sonrisas encantadoras. Ricardo lo habría calado al instante. Él tenía un sexto sentido para la gente. Dime con quién andas y te diré quién eres.
Era una de sus frases favoritas. Y Mateo se había asociado con la persona equivocada. La culpa me carcomía. ¿Había sido yo demasiado blanda con él? ¿Lo había protegido demasiado de las durezas de la vida, dejándolo vulnerable a los depredadores? Quizás si Ricardo aún viviera, nada de esto habría pasado. Él habría guiado a Mateo, lo habría aconsejado, lo habría protegido de su propia impulsividad. Pero Ricardo ya no estaba. Y ahora la responsabilidad era enteramente mía. La camioneta devoraba kilómetros de soledad. No me había cruzado con un solo coche en más de una hora. La señal del celular se había perdido hacía mucho. Estaba sola, completamente aislada del mundo, en medio de la sierra de Nayarit, en la carretera que me habían prohibido pisar. Empecé a rezar en voz baja, un Padre Nuestro, un Ave María, las oraciones que mi madre me enseñó y que siempre me habían traído consuelo. Pero esta noche, las palabras se sentían huecas, incapaces de perforar el denso velo de aprensión que me envolvía. De reojo miré el asiento del copiloto, medio esperando ver a Ricardo sentado ahí, con su ceño fruncido y su mirada de desaprobación. La nostalgia me golpeó con fuerza. Recordé nuestros primeros años, cuando luchábamos por sacar adelante el pequeño taller mecánico que se convertiría en el cimiento de nuestro futuro. Las noches en vela, las manos de Ricardo llenas de grasa, mi contabilidad improvisada en un cuaderno de escuela. Y cómo celebramos nuestro 10º aniversario, cuando por fin las cosas empezaron a ir bien. Me llevó a cenar a un restaurante elegante en Polanco, en un viaje que hicimos a la Ciudad de México. Recuerdo que me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo, pero él me tomó de la mano y me dijo: «Tú perteneces a donde sea que estés, Sofía, porque irradias luz». Esa noche me regaló mi primer y único lujo verdadero, un pañuelo de seda de Chanel, que todavía guardo como un tesoro. Ese era el hombre cuyo último deseo estaba traicionando. Un hombre que había trabajado toda su vida para darnos seguridad, y yo ahora conducía hacia el peligro por una imprudencia de nuestro hijo. De repente, un ruido metálico y un fuerte tirón en el volante me sacaron de mis cavilaciones. La camioneta empezó a perder velocidad, el motor a toser y a fallar. No, por favor, ahora no», supliqué, mientras bombeaba el acelerador inútilmente. El vehículo se detuvo por completo en medio de la nada, con las luces parpadeando débilmente antes de apagarse. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón, desbocados por el pánico. Estaba varada, en la carretera prohibida, en medio de la noche más oscura. Giré la llave una y otra vez, pero el motor estaba muerto. Las luces del tablero apenas emitían un brillo fantasmal. Miré el reloj. 3:10 AM. La llamada hora del diablo. Una risa nerviosa y amarga escapó de mis labios. ¡Qué ironía! Intenté encender las luces de emergencia, pero nada. La batería había muerto. La oscuridad exterior era total, una pared impenetrable. El miedo, que hasta ahora había sido un murmullo inquietante, se convirtió en un grito ensordecedor en mi cabeza. Estaba sola, atrapada. Fue entonces cuando una niebla espesa y antinatural comenzó a formarse alrededor de la camioneta. No venía de las montañas, parecía brotar del propio asfalto, una bruma blanca y helada que se arremolinaba lentamente, aislando aún más mi vehículo del resto del mundo. El frío se coló por las rendijas de las puertas, un frío que calaba los huesos y no tenía nada que ver con la temperatura de la sierra. Mis manos temblaban incontrolablemente, y en medio de ese silencio sepulcral y esa niebla de pesadilla, lo escuché. Primero, el sonido lejano de cascos de caballo. Un trote rítmico, tranquilo, que se acercaba poco a poco. No era el galope frenético de un animal asustado, sino el paso seguro y deliberado de un jinete que sabía exactamente a dónde se dirigía. El sonido se hizo más y más nítido, hasta que pareció estar justo al lado de mi ventana. Mi corazón se detuvo. Contuve la respiración, encogida en mi asiento, rezando para que quienquiera que fuese, pasara de largo. Pero el trote se detuvo justo a mi lado. El silencio regresó, más tenso, más expectante que antes. Y entonces, una voz suave, aterciopelada, pero con un filo de acero helado, susurró junto a mi oído, como si estuviera dentro de la cabina conmigo.
Una voz que pronunció mi nombre con una familiaridad aterradora. Sofía. El tiempo se detuvo. El aire en mis pulmones se congeló. Esa voz no era humana. Resonaba con el eco de los siglos, con la sabiduría de la tierra y la frialdad de la tumba. Me quedé petrificada, incapaz de mover un solo músculo, con los ojos clavados en la ventana del conductor, aunque la niebla era tan espesa que no podía ver nada más que un remolino blanco. El pánico era una garra de hielo que me estrujaba el corazón. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, quién estaba ahí fuera. Las historias que mi abuela me contaba de niña, los cuentos susurrados alrededor del fuego en las noches de campo, todos cobraron vida en ese instante. El hombre elegante, vestido de charro negro de pies a cabeza, montado en un caballo cuyos ojos eran brasas ardientes. El que se aparece en los caminos solitarios a los viajeros en apuros, ofreciendo tratos que el alma no puede permitirse. El charro negro. La voz volvió a hablar, esta vez con un tono de falsa cortesía, como un caballero de antaño dirigiéndose a una dama. Buenas noches, doña Sofía. Lamento encontrarla en tan desafortunada situación. Parece que su vehículo ha decidido tomar un descanso. A pesar del terror, una oleada de ira me recorrió. ¿Se estaba burlando de mí? Reuní una pizca de valor, una chispa de la mujer fuerte que siempre había sido. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Logré preguntar. Mi voz un temblor apenas audible. Una risa suave, sin alegría, flotó en el aire. Soy solo un viajero nocturno como usted, y lo que quiero es ayudar. Sé de su apuro. Sé de los problemas de su hijo Mateo en Tepic. Sé del dinero que debe y de la gente a la que se lo debe. Cada palabra era un golpe. ¿Cómo podía saber todo eso? La niebla se apartó ligeramente de mi ventana, y a través del vaho que empañaba el cristal, pude distinguir una silueta. Alta, imponente, sentada sobre un caballo negro como la noche misma. Los detalles de su traje de charro, adornado con una botonadura de plata que parecía brillar con luz propia, eran de una elegancia sobrenatural. Su rostro permanecía en la sombra, oculto bajo el ala ancha de su sombrero. Su esposo, Ricardo, fue un hombre sabio. Continuó la voz, su tono volviéndose más íntimo, más peligroso. Él me conocía. Hicimos un trato hace muchos años, un trato que le permitió levantar su negocio de la nada y darles a usted y a sus hijos la vida que tuvieron. Él pagó su precio con lealtad. Nunca volvió a pisar mis dominios. Me pregunto, Sofía, ¿por qué usted ha decidido romper ese pacto? La revelación me cayó como una losa de granito. El miedo de Ricardo, su terror irracional, no era una simple superstición, era real. Mi esposo le había vendido algo a esta cosa, a cambio de nuestra prosperidad. El taller, la casa, las inversiones, ¿todo había nacido de un pacto oscuro hecho en esta misma carretera? La náusea me subió por la garganta. Mi vida entera, la seguridad que tanto valoraba, se sentía de pronto sucia, manchada por un secreto terrible. Ricardo era un hombre de bien, defendí, con más convicción de la que sentía. Él nunca haría un trato con usted. La figura pareció encogerse de hombros, un gesto de indiferencia. Los hombres de bien a menudo toman las decisiones más difíciles por amor, Sofía. Él los amaba a ustedes más que a su propia alma. Y ahora, usted está aquí, dispuesta a hacer lo mismo por su hijo. El amor es un círculo, ¿no le parece? Se acercó más. Ahora podía ver los ojos del caballo, dos ascuas rojas que ardían en la oscuridad. El animal no resoplaba, no hacía ningún sonido. Estaba tan quieto como una estatua. Puedo resolver su problema, dijo el charro, su voz volviéndose un susurro seductor. El $500,000 que Mateo necesita aparecerá en su cuenta bancaria al amanecer. El tal Armando Vargas tendrá un desafortunado accidente que lo hará olvidar sus deudas y su nombre. Su hijo quedará libre, a salvo. Usted y su familia podrán seguir con sus vidas sin preocupaciones. La oferta flotó en el aire helado, tentadora y venenosa. La solución fácil, el fin de la angustia, todo el problema resuelto en un instante. Una parte de mí, la madre aterrorizada, quería gritar. Sí, quería aceptar, sin importar el costo con tal de salvar a mi hijo. Pero entonces,
La imagen de Ricardo en su lecho de muerte volvió a mi mente, el terror en sus ojos, el peso de un secreto que seguramente lo había atormentado durante décadas. Él había pagado un precio, uno que lo obligó a vivir con un miedo constante. ¿Y yo iba a cometer el mismo error? ¿Iba a encadenar a mi propia alma, y quizás a la de Mateo, a esta entidad oscura? No, no podía. La fuerza de mi esposo, su integridad, pareció fluir hacia mí. Me erguí en el asiento. El temblor de mis manos cesó. Miré hacia la silueta oscura y, aunque no podía ver su rostro, sabía que me estaba observando, esperando mi respuesta. Recordé una frase de Napoleon Hill que Ricardo me había leído de uno de sus libros. Toda adversidad, todo fracaso, toda angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Este era mi momento de adversidad, y la solución no podía venir de la oscuridad, tenía que venir de mí. No, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme en el silencio. Gracias por su oferta, pero mi familia y yo no aceptamos atajos. Resolveremos nuestros problemas a nuestra manera, con nuestro propio esfuerzo y con la ayuda de Dios. Por un largo momento, no hubo respuesta. El silencio se estiró, tenso como la cuerda de un violín. Creí haberlo ofendido, haber desatado su ira, pero entonces, la risa suave regresó, esta vez con un matiz de respeto. Una mujer de carácter, como su esposo, dijo la voz. Muy bien, Sofía. Respeto su decisión. Pero el camino que elige es difícil. Y la noche aún es larga. Lentamente la silueta se apartó de la ventana. Que tenga un buen viaje a Tepic. El trote de los cascos resonó de nuevo, pero esta vez, alejándose. El sonido se desvaneció en la distancia, absorbido por la noche, y tan misteriosamente como había aparecido, la niebla comenzó a disiparse. Las estrellas volvieron a brillar en el cielo. El aire perdió su frío sepulcral. Me quedé sentada, temblando, no solo de miedo, sino de la adrenalina de la confrontación. Había mirado al diablo a la cara y le había dicho que no. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire ahora limpio de la sierra. Con un impulso, giré la llave en el contacto una vez más. Las luces del tablero parpadearon, y con un rugido que sonó como un milagro, el motor de la camioneta cobró vida. Las luces delanteras cortaron la oscuridad, iluminando la carretera vacía que se extendía ante mí. No perdí ni un segundo. Puse la camioneta en marcha y aceleré, alejándome de ese lugar maldito tan rápido como me lo permitían las curvas del camino. No miré por el espejo retrovisor. Sabía que no vería nada, pero no quería tentar a la suerte. Mi corazón aún latía con fuerza, pero ahora no era solo por miedo. Era por una extraña sensación de triunfo. Había enfrentado la prueba de la carretera, y de alguna manera, la había superado. Ahora me quedaba la prueba real. Salvar a mi hijo de los demonios humanos que lo atormentaban en Tepic. Llegué a Tepic justo cuando las primeras luces del alba teñían el cielo de un gris pálido. La ciudad despertaba lentamente, ajena al infierno personal que yo había atravesado en la sierra. Me sentía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. El cansancio era un peso físico sobre mis hombros, pero mi mente estaba extrañamente lúcida, afilada por la adrenalina y la determinación. Había rechazado la salida fácil, el pacto con la oscuridad, y eso me había dejado con una única opción: confiar en mi propia fuerza, en mi propia astucia. Ya no se trataba solo de pagar una deuda, se trataba de hacer justicia y de enseñarle a mi hijo una lección que ninguna universidad podría ofrecerle. Me dirigí al modesto hotel donde se hospedaba Mateo. Lo encontré en el pequeño restaurante, con la mirada perdida en una taza de café intacta. Tenía ojeras profundas, la barba de varios días y una expresión de derrota que me partió el alma. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y vergüenza. Se levantó y me abrazó con fuerza, como cuando era un niño y corría a mis brazos después de una pesadilla. «Mamá, perdóname. Lo arruiné todo», sollozó contra mi hombro. Le acaricié el pelo y le dije las únicas palabras que importaban en ese momento. «Estoy aquí, mijo, y vamos a solucionar esto juntos». Nos sentamos en la mesa y con la voz quebrada, Mateo me contó toda la historia. El relato era un cliché de la ambición y la traición. Armando Vargas lo había deslumbrado con proyecciones financieras.
con un estilo de vida que mi hijo anhelaba. Hablaban de celebrar el primer $1.000.000 en una mansión rentada en Beverly Hills con chef privado, de Yates, y de expandir el negocio a nivel global. Mateo, en su afán por demostrarle al mundo y a sí mismo que podía superar a su padre, se había lanzado de cabeza, firmando documentos sin leer la letra pequeña, otorgándole a Vargas un poder notarial que le daba control total sobre la empresa que habían formado. Vargas había usado ese poder para solicitar préstamos a nombre de la compañía, vaciar las cuentas y luego desaparecer, dejando a Mateo con las deudas y las amenazas de los prestamistas, gente que no se andaba con juegos. Soy un idiota, mamá. Un completo idiota. Papá se avergonzaría de mí. Tu padre se sentiría decepcionado de tus decisiones, Mateo, pero nunca se avergonzaría de ti, le corregí con firmeza. El error ya está hecho. Lamentarse no sirve de nada. Ahora tenemos que pensar, tenemos que planificar. Mi mente, que durante la noche había estado nublada por el miedo, ahora trabajaba a toda máquina. El encuentro con el charro me había cambiado. Me había demostrado que el verdadero poder no reside en la magia ni en los tratos oscuros, sino en la voluntad inquebrantable del espíritu humano. Ricardo siempre había sido un gran admirador de Napoleon Hill. Tenía una copia gastada de Piense y hágase rico en su buró, y a menudo me leía pasajes. El punto de partida de todo logro es el deseo, decía. Un deseo débil trae resultados débiles. Mi deseo en ese momento era ardiente. Quería justicia para mi hijo y quería recuperar lo que nos pertenecía. Primero lo primero, le dije a Mateo. Mi voz ahora, la de una generala planeando una batalla. Vamos a tranquilizar a esa gente. Iremos al banco ahora mismo y transferiremos el dinero a una cuenta a tu nombre. Quiero que los llames y les digas que tienes la totalidad del pago, que se los entregarás en persona esta misma tarde. Eso nos dará tiempo. Mateo me miró con los ojos muy abiertos. ¿Y después? ¿Simplemente le regalamos el dinero a ese infeliz de Vargas? No. Sonreí. Una sonrisa que no sentía en mucho tiempo. Después, vamos a la casa del lobo. Pero para cazar a un lobo, no puedes actuar como una oveja. Tienes que pensar como él, anticipar sus movimientos. Pasamos la mañana en una sucursal bancaria. Ver la cantidad de dinero, una parte tan importante de los ahorros de toda una vida, salir de nuestra cuenta para pagar una estafa, fue un trago amargo. Vi a Mateo encogerse, la culpa grabada en su rostro. Esto es solo dinero, hijo, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Va y viene. Lo que no puede romperse es nuestra familia y nuestra integridad. Considera esto el precio de una lección muy cara. Una vez asegurado el pago a los acreedores, nos enfocamos en Armando Vargas. Mateo, avergonzado, confesó que no tenía idea de dónde encontrarlo. Vargas le había dado una dirección de oficina que resultó ser un local abandonado, y su número de teléfono estaba fuera de servicio. Había desaparecido como un fantasma. Un hombre así no desaparece, Mateo. Un hombre que ama el lujo y la ostentación deja un rastro, le aseguré. Piensa, ¿qué sabes de él? ¿Su familia? ¿Sus amigos? ¿Sus vicios? Mateo se esforzó por recordar. Mencionó que Vargas hablaba constantemente de su hija, una jovencita que estudiaba en una de las universidades más prestigiosas y caras de Guadalajara. También recordó que era un aficionado a las peleas de gallos y a apostar fuerte. Y mencionó un detalle más, uno que a Mateo le pareció insignificante pero que a mí me sonó como una campana. Vargas era diabético y muy estricto con su tratamiento. Siempre hablaba de sus médicos y de una clínica especializada en Houston a la que acudía para sus chequeos anuales. Un lujo que dejaba claro su nivel de gastos. Ahí lo tenemos, dije. Tenemos 3 hilos de los que tirar. Su hija, sus vicios y su salud. Dividimos las tareas. Mateo, con sus habilidades para la tecnología, se dedicaría a buscar en redes sociales cualquier pista sobre la hija. Yo, a la antigua, haría algunas llamadas. Tenía una prima lejana en Guadalajara cuyo esposo era un médico bastante conocido. Quizás él podría discretamente averiguar algo sobre un paciente de alto perfil con las características de Vargas. Y en cuanto a las peleas de gallos, sabía que en los pueblos a las afueras de Tepic, esa afición era casi una religión. Unos cuantos billetes en las manos adecuadas podrían refrescar muchas memorias. Por primera vez en días, vi una chispa de esperanza en los ojos de mi hijo.
La parálisis de la víctima estaba siendo reemplazada por la concentración del cazador. Le había dado un propósito, un plan. Le había devuelto la sensación de control. Sabía que el camino sería difícil y quizás peligroso, pero era nuestro camino, uno que habíamos elegido, libre de pactos y deudas con las sombras. Al salir del banco respiré el aire tibio de Tepic. La ciudad ya no me parecía amenazante. Era simplemente un escenario, el tablero de ajedrez donde íbamos a jugar la partida más importante de nuestras vidas. Y yo, Sofía, la viuda, la madre, la mujer que había rechazado al diablo, estaba lista para mover la primera pieza. Nuestro cuartel general improvisado era la habitación del hotel. Extendimos un mapa de la ciudad sobre la cama y empezamos a conectar los puntos. La energía había cambiado por completo. Ya no éramos víctimas lamentando nuestra desgracia. Éramos un equipo con una misión. Mientras Mateo se sumergía en las profundidades de Internet, buscando a la hija de Vargas, yo empecé a mover mis hilos. La llamada a mi prima en Guadalajara fue fructífera. Su esposo, el doctor Benítez, era un hombre discreto y con una red de contactos impresionante en el mundo médico. Le conté una versión editada de la historia, hablando de una deuda de negocios y la necesidad de localizar a un individuo por razones de salud. Le di el nombre completo de Armando Vargas y el detalle de su diabetes y sus viajes a una clínica en Houston. El doctor prometió hacer algunas preguntas con la máxima discreción. En nuestro gremio, la gente habla, Sophie, especialmente cuando se trata de pacientes que alardean de sus tratamientos en el extranjero. Me dijo, dame un par de horas. Mientras tanto, Mateo tuvo un golpe de suerte. Encontró el perfil de Instagram de la hija de Vargas, una joven llamada Paulina. Su perfil era privado, pero su foto de perfil la mostraba posando frente al Hospicio Cabañas en Guadalajara, y en su lista de seguidos había varias boutiques de lujo, restaurantes y salones de belleza de la zona de Andares, el distrito más exclusivo de la ciudad. Este tipo no puede estar muy lejos de su fuente de dinero y de su hija, razonó Mateo, sus ojos brillando con una intensidad que no le veía desde antes del desastre. Tiene que estar en Guadalajara, viviendo su vida de rey. La pieza final del rompecabezas llegó con una llamada de un viejo contacto de Ricardo en Tepic, un hombre llamado Don Eladio, que se dedicaba a la compra y venta de ganado, pero que conocía a todo el mundo y sabía todo lo que pasaba en la región. Le hablé de un hombre aficionado a las apuestas fuertes en los palenques. Tras una descripción y la promesa de una gratificación por la información, Don Eladio no tardó en responder. Claro que lo ubico, dijo con su voz rasposa. Un fuereño con mucha lana y poca prudencia. Le dicen el Catrín. Perdió una fortuna hace 2 noches en el palenque de Santa María del Oro. Dicen que apostó un dineral a un gallo que salió corriendo. Se fue echando pestes diciendo que iba a Guadalajara a recuperarse. Guadalajara. Todo apuntaba a nuestra ciudad. Vargas no se había ido lejos. Se sentía seguro, intocable. Probablemente pensaba que éramos una simple viuda y un muchacho asustado, incapaces de hacer nada más que llorar y pagar. Se equivocaba de medio a medio. Esa misma tarde, después de que Mateo se reuniera con los prestamistas en un café discreto y les entregara el dinero, saldando la deuda de sangre, nos subimos a la camioneta y emprendimos el camino de regreso. Esta vez tomamos la autopista de Cuota. El viaje fue tranquilo, pero el silencio en el coche era de una concentración absoluta. Estábamos diseñando nuestro plan de ataque. No podíamos ir a la policía. La estafa había sido legal en el papel, gracias a los documentos que Mateo había firmado. La fuerza bruta tampoco era una opción. Teníamos que usar la inteligencia. Teníamos que golpearlo donde más le dolía. En su ego, en su reputación, en su fachada de hombre exitoso. Llegamos a Guadalajara por la noche. Dejé a Mateo en casa y yo me dirigí a un pequeño café para encontrarme con el doctor Benítez. Lo que me contó fue oro puro. Tu hombre, Armando Vargas, no solo es paciente de la clínica en Houston, me dijo en voz baja, después de asegurarse de que nadie nos escuchaba. Es uno de los socios inversores. Pero hay un problema. La clínica está bajo investigación federal en Estados Unidos por fraude al seguro y malpraxis. Al parecer, inflaban los costos de tratamientos experimentales. Si la investigación prospera,
Los socios podrían enfrentar cargos criminales y la congelación de todos sus activos. Por ahora, es un secreto a voces en los círculos médicos de alto nivel. La noticia aún no es pública. Sentí una oleada de euforia. Esa era nuestra arma. La tarjeta Black de Vargas, su BMW, su vida de lujos. Todo dependía de esas inversiones. La amenaza de un escándalo y la ruina financiera era la palanca que necesitábamos. Regresé a casa y le conté a Mateo el plan. Él me escuchaba con una mezcla de asombro y admiración. Ya no me veía solo como su madre, sino como una estratega. La idea era simple y directa. Forzar un encuentro con Vargas y confrontarlo no con súplicas, sino con un ultimátum. O nos devolvía nuestro dinero, o yo misma me encargaría de que la información sobre la investigación en Houston llegara a oídos de sus otros socios, de su familia, de la prensa. Era un farol, por supuesto. No tenía contactos en la prensa ni sabía cómo filtrar esa información, pero él no lo sabía. Y el miedo a perderlo todo es el motivador más poderoso. Localizar a Vargas fue más fácil de lo que pensamos. Con la información de que frecuentaba la zona de Andares, Mateo pasó el día siguiente vigilando los restaurantes y cafés más caros del centro comercial. Y a media tarde, lo encontró. Estaba sentado en la terraza de un restaurante de moda, bebiendo un whisky y hablando por celular con la misma arrogancia que recordaba. Mateo me llamó de inmediato. «Lo tengo, mamá. Está aquí. ¿Qué hago?» «Nada», le respondí con calma. «No te le acerques. Solo observa. Anota a qué hora se va, qué coche conduce. Si va solo. No podemos permitirnos un error». Esa noche, con toda la información en nuestro poder, preparamos el golpe final. Decidí que la confrontación debía ser yo sola. La presencia de Mateo podría provocar una reacción violenta. Necesitaba que la conversación fuera fría, calculadora, de poder a poder. Llamé a Vargas desde un teléfono público. Cuando escuchó mi voz, primero se mostró confundido, y luego, divertido. «Sofía, la madre del pequeño genio de los negocios. ¿A qué debo el honor?» «Señor Vargas», dije, mi voz tan gélida como el hielo. «Necesito hablar con usted. Tengo en mi poder cierta información sobre sus inversiones en Houston, que estoy segura de que le interesará discutir en privado, a menos que prefiera que la comparta con sus socios, o quizás con la prensa». El silencio al otro lado de la línea fue mi primera victoria. La diversión en su voz se evaporó, reemplazada por una tensión palpable. «¿Quién es usted?», siseó. «Soy la mujer a la que le robó el patrimonio de su familia», respondí. «Lo espero mañana a las 10 a.m. en el café del Hotel Hyatt. Venga solo, y sea puntual». Y sin esperar respuesta colgué. La suerte estaba echada. La oveja, finalmente, iba a enfrentarse al lobo. Pero esta vez, la oveja llevaba los dientes bien afilados. La mañana de la reunión, me vestí con un cuidado deliberado. Escogí un traje sastre de color gris oscuro, sobrio pero elegante. Me puse los discretos aretes de perlas que Ricardo me regaló en nuestro 25º aniversario, y un toque de labial rojo. No quería parecer una víctima. Quería proyectar la imagen de una mujer de negocios. Una igual. Mientras me miraba al espejo, no vi a la viuda asustada que había conducido por la sierra 2 noches antes. Vi a una mujer que había redescubierto su propia fuerza en el crisol de la adversidad. Una mujer que luchaba no solo por dinero, sino por el honor de su familia y el legado de su esposo. Mateo quería acompañarme, pero me negué. «Esto es algo que debo hacer sola, mijo. Es mi batalla. Tú ya ganaste la tuya al enfrentar tu error. Espérame en casa. Y ten fe». Llegué al café del hotel 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en una esquina discreta, con buena visibilidad de la entrada pero que ofrecía cierta privacidad. Pedí un té de manzanilla y esperé, repasando mentalmente mis argumentos, controlando la respiración para calmar el tamborileo de mi corazón. Era una actuación, y yo era la actriz principal. El éxito de la escena dependía de mi capacidad para ser convincente. Armando Vargas llegó exactamente a las 10. Su puntualidad me indicó que estaba preocupado. Entró con su habitual pavoneo, pero sus ojos recorrían el lugar con nerviosismo. Cuando me vio, su rostro se endureció. Se acercó a la mesa y se sentó sin que lo invitara, su silla haciendo un ruido desagradable al arrastrarse por el suelo de mármol.
¿Qué es este juego, señora? Espetó, su voz un susurro hostil. No tengo tiempo para tonterías. Tampoco yo, señor Vargas, respondí con calma tomando un sorbo de mi té. Así que iré directo al grano. Usted le robó a mi hijo $500,000. Quiero que ese dinero, hasta el último centavo, esté de vuelta en nuestra cuenta antes de que termine el día. Vargas soltó una carcajada pero sonó forzada. Hueca. Usted está loca. Su hijo es un incompetente que firmó un mal negocio. Todo fue perfectamente legal. No tiene nada contra mí. Dejé la taza sobre el plato con un movimiento lento y deliberado. Lo miré directamente a los ojos sin parpadear. Quizás no tengo nada sobre ese negocio, pero sí tengo información muy interesante sobre una clínica en Houston. Una clínica en la que usted es inversor. Y sobre una investigación federal por fraude y malpraxis. ¿Le suena de algo? Vi el cambio en su rostro. Un tic nervioso apareció en su párpado izquierdo. El color desapareció de sus mejillas. Intentó mantener la compostura, pero el pánico era una luz parpadeante en sus ojos. No sé de qué me habla. Oh, yo creo que sí lo sabe. Continué. Mi voz tan suave como la seda, y tan afilada como el cristal roto. Sé que si esa investigación se hace pública, sus activos serán congelados. Su reputación destruida. Sus socios le darán la espalda. Imagínese los titulares. Empresario tapatío involucrado en fraude médico internacional. No creo que a su hija Paulina le guste leer eso en los periódicos, ¿verdad? La mención de su hija fue el golpe de gracia. Se reclinó en su silla, derrotado. El lobo arrogante se había convertido en un animal acorralado. Usted no puede probar nada, murmuró, pero sin convicción. Quizás no, pero puedo sembrar la duda. Puedo hacer una llamada anónima a la embajada americana. Puedo enviar un correo electrónico a un par de periodistas de investigación. Puedo hablar con sus otros socios aquí en Guadalajara. La gente habla, señor Vargas. Y el lodo, una vez que se lanza, siempre mancha. ¿Está dispuesto a arriesgar todo su imperio por $500,000 que, para usted, es calderilla? Lo dejé reflexionar sobre ello. El silencio se alargó, lleno de la tensión de su derrota. Bebió de un tirón el vaso de agua que tenía delante. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, calculando los riesgos, sopesando las pérdidas. Finalmente, levantó la vista, su mirada llena de un odio impotente. Está bien, dijo entre dientes. Tendrá su maldito dinero. Pero esto no se va a quedar así. Claro que no se va a quedar así, repliqué, poniéndome de pie. Esto es una lección para usted y para mi hijo. Para usted la lección es que no debe subestimar a la gente que cree débil. Y para mi hijo, es una que ya ha aprendido. Le enviaré el número de cuenta. Espero la confirmación de la transferencia antes de las 5 de la tarde. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Mis piernas temblaban, pero di cada paso con la cabeza en alto. Sentía su mirada clavada en mi espalda, una mirada que prometía venganza, pero sabía que era una amenaza vacía. Un hombre como él, cuya vida entera se basaba en una fachada, no podía permitirse un escándalo. Había ganado. Al salir al sol de la mañana respiré hondo. No sentí euforia sino una profunda y serena paz. Había enfrentado al monstruo y lo había vencido, no con armas, sino con inteligencia y valor. Había honrado la memoria de mi esposo de la mejor manera posible, protegiendo a nuestra familia con la misma tenacidad que él siempre había demostrado. Al llegar a casa, Mateo me esperaba en la puerta. No necesité decir una palabra. Me vio, y su rostro se iluminó con una sonrisa de puro alivio y admiración. Me abrazó con fuerza. Gracias, mamá. Me salvaste. No, mijo, le corregí, abrazándolo de vuelta. Nos salvamos juntos. Y aprendimos. Ahora, vamos a reconstruir. Pero esta vez, lo haremos de la manera correcta. Ladrillo por ladrillo, con honestidad y trabajo duro, como tu padre nos enseñó. En ese momento, entendí el verdadero significado del legado de Ricardo. No era el dinero en el banco ni las propiedades. Era la fuerza, la integridad y el amor incondicional por la familia. Y ese legado, ahora sabía, estaba a salvo conmigo. Los días que siguieron fueron de una calma extraña, como la que sigue a una gran tormenta. El dinero apareció en nuestra cuenta esa misma tarde, tal como lo había exigido. Armando Vargas se desvaneció de nuestras vidas tan rápido como había entrado.
Un mal sueño que finalmente terminaba. Mateo y yo tuvimos largas conversaciones. Hablamos de su padre, de los errores cometidos y del futuro. Vi en mi hijo una nueva madurez, una humildad que antes no poseía. La dolorosa experiencia lo había despojado de su arrogancia, dejándolo con una comprensión más profunda del valor del trabajo y la confianza. Decidió vender su coche deportivo y usar ese dinero, junto con una pequeña parte de lo recuperado, para empezar de nuevo. Un negocio pequeño, modesto, basado en un plan de negocios sólido y realista que elaboramos juntos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Ricardo y yo habíamos planeado nuestro propio futuro tantos años atrás. Una tarde, mientras regaba las geranios en el patio, mi celular sonó. Era mi hija, Elena, desde Houston. «Mamá, ¿está todo bien?» Mateo me llamó y me contó. «Dios mío, no puedo creer por todo lo que pasaste. ¿Por qué no me dijiste nada? Hubiera tomado el primer vuelo». Le conté una versión resumida de los hechos, omitiendo la parte más oscura y sobrenatural de mi viaje por la sierra. No quería preocuparla. Y francamente, una parte de mí todavía luchaba por procesar lo que había sucedido en esa carretera. ¿Había sido real o una alucinación producto del estrés y el cansancio? No importaba. La lección que me había dejado era lo que contaba. «Estoy bien, mi amor. Estamos bien», le aseguré, mi voz llena de una serenidad que me sorprendió a mí misma. A veces, la vida nos pone pruebas para recordarnos de qué estamos hechos. Hablamos un rato más, de los nietos, de su trabajo en el hospital, su vida en Estados Unidos, tan ordenada y predecible, parecía de otro universo comparada con la turbulencia que acabábamos de vivir. Pero el amor que nos unía era un puente sólido que cruzaba cualquier frontera. Esa noche, no podía dormir. La imagen de la carretera oscura y la figura del charro negro volvían a mi mente, pero ya no sentía miedo. Sentía una extraña gratitud. Aquel encuentro me había obligado a confrontar mis propios límites, a desenterrar una fortaleza que no sabía que poseía, y me había llevado a comprender finalmente el secreto de mi esposo. Ricardo no había hecho un pacto por ambición o codicia. Lo había hecho por desesperación, por amor. Recordé una época, al principio de nuestro matrimonio, en que el taller estuvo a punto de quebrar. Una deuda nos ahogaba, y no había a quién recurrir. Ricardo desapareció una noche entera. Regresó al amanecer, pálido y con la mirada perdida, pero al día siguiente, como por milagro, apareció un inversor anónimo que salvó el negocio. Nunca me dijo de dónde salió ese dinero. Ahora lo sabía. Había tomado la carretera de Tepic. Había pagado un precio terrible para asegurar nuestro futuro. Y había vivido el resto de su vida con el peso de ese secreto y el miedo de que la deuda, algún día, fuera cobrada. Mi corazón se llenó de una compasión inmensa por él. Su advertencia no era un simple mandato, era una súplica. Quería protegerme de la oscuridad que él había conocido. Y yo, al romper mi juramento, no lo había traicionado. Lo había entendido. Había cerrado el círculo que él había comenzado, no haciendo otro pacto, sino enfrentando el mal con el bien, la oscuridad con la luz. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Subí a la camioneta y conduje, pero esta vez, no hacia el peligro, sino hacia la paz. Tomé la autopista hacia la costa, hacia el mar que tanto le gustaba a Ricardo. Conduje durante horas, con las ventanas bajadas, dejando que la brisa salada limpiara los últimos vestigios de la pesadilla. Llegué a una playa solitaria, la misma donde habíamos llevado a los niños cuando eran pequeños. Me quité los zapatos y caminé por la orilla, sintiendo la arena húmeda bajo mis pies y el ritmo constante de las olas. El océano, con su inmensidad, parecía poner todo en perspectiva. Nuestros problemas, nuestras luchas, eran tan pequeños en comparación. Saqué de mi bolso el pañuelo de seda de Chanel que Ricardo me había regalado. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su suavidad, recordando su sonrisa aquella noche en Polanco. Me acerqué al agua, y con un gesto suave, lo dejé ir. La tela colorida flotó por un instante sobre las olas, como una mariposa, antes de ser arrastrada mar adentro. Era mi despedida final. Mi manera de decirle a Ricardo que entendía su sacrificio, que lo perdonaba y que lo liberaba de su promesa, y al hacerlo, me liberaba a mí misma.
Vi el sol comenzar a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y morados, y por primera vez en 2 años, desde que Ricardo se había ido, me sentí completa. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado un nuevo propósito, la matriarca de la familia, la guardiana de su legado. Un legado no de dinero, sino de un amor tan fuerte que era capaz de enfrentar hasta las sombras más oscuras. Regresé a la camioneta y emprendí el camino a casa. El viaje de vuelta fue sereno. La carretera era solo una carretera. El futuro, una página en blanco, esperando a ser escrita. Y yo tenía la pluma en mi mano. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo, que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí, ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro. Y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias por acompañarme en esta historia.
Si te ha gustado, te agradecería mucho que dejaras un comentario y siguieras el canal para no perderte las próximas. Me encantaría saber qué te pareció, y también recibir tus ideas y sugerencias para futuras historias y asuntos que te gustaría que tratáramos. ¿Desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras reflexiones. Como una forma de agradecer tu apoyo y ayudar al canal, he dejado un par de recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Espero que las disfrutes. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos. Un abrazo grande.